quiero hablar de un tipo de frustración. Y es la frustración por no recibir respuestas a sus oraciones. Y quiero hacer una pregunta para que usted se la responda. ¿Cuántas oraciones has hecho sin ver respuestas que te pesan en el corazón? Que tú dices, eso me trajo tristeza. He orado por esto, por esto, por esto. Y como que esa falta de respuestas me ha robado las fuerzas. Siento que no tengo las mismas fuerzas desde que no recibí respuestas. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos disminuido en la oración por el peso de no recibir respuestas? Tú dices, ya no oro igual que antes. Mi vida de oración ya no se parece a como era antes. Creo que he perdido la pasión por su presencia, he perdido la fe al orar. Ahora oro con menos tiempo, con menos ímpetu, con menos fuerza, con menos fe. Siento que me estoy obligando a orar. O algunos dicen, ya ni siquiera oro. Ya solamente le pido a Dios algunas cosas de vez en cuando ya no soporto la asfixia de la necesidad, pero siento que no tengo una vida de oración. Nos hemos cansado de no ver resultados en la oración. Y eso nos pasa a todos. Dejamos de orar y nos acomodamos a la mentira con el tiempo de que es que no somos gente de oración. Ese tema de orar consecuentemente, intensamente, apasionadamente, con fervor, eso es para otra gente. Eso es para otra gente que nació con el don de la oración. Pero yo soy un cristiano que no soy tanto de oración. Yo considero que soy un cristiano un poco menos de oración, pero como más de alabanzas, dicen algunos. A mí me gusta escuchar la música cristiana y eso sí, para que yo en el carro, cuando me monto, cuando yo llego a la casa, lo primero que hago es Alexa, música cristiana, y Alexa comienza a darme su concierto y ese es mi tiempo de oración. Muchos disminuimos nuestro tiempo de oración solo a lo que nos canta Alexa, solo a lo que una lista, una playlist te puede ofrecer. Y lo que repetimos delante de Dios es solo lo que el cantautor plasmó en esa canción, pero no hay oraciones propias. Casi todas se convierten en oraciones prestadas. Hay otros que dicen, no, yo no soy tanto de oración, yo soy más como de ayudar al prójimo. No oro mucho, pero yo al que necesita, y sí es verdad que yo estoy ahí siempre con generosidad, siempre estoy buscando a ver a quién ayudo. Hay otros que dicen, yo no soy mucho de oración, sino que yo soy más de vivir al Señor meditando en Él día a día. Yo siempre estoy 24/7 pensando, me duermo y estoy pensando en el Señor. Mi inconsciente yo lo dediqué al Señor. ¿Y creen que solo por pensar en Dios ya eso reemplaza la oración? Hay otros que dicen, no, yo soy más de podcast. No leo mucho ni oro, pero me gusta escuchar podcast, pastor. Escucho el podcast X y ese es mi alimento. Hay otros peores, que yo soy más de TikTok. Hace poco recibí un mensaje de alguien, porque yo subí un contenido donde hablaba de la importancia de escuchar a Dios para tomar decisiones, sobre todo en el área sentimental. Era como más para los jóvenes. Y una persona me responde y dice, pastor, me han salido 2 TikToks donde siento que Dios me confirma que la persona por la que estoy orando es la persona correcta. A ella le habló San TikTok. ¿Qué me dice usted? ¿Será eso una señal de Dios?
Claro, porque está puro viendo memes y viendo recetas y perdiendo el tiempo, y de repente pues el algoritmo por allá se enteró de que era cristiana y le sacó un mensaje de un predicador. Y ella considera que eso es una señal de Dios. Dios puede hablar de cualquier forma, eso sí, pero cuando hacemos del TikTok nuestra Biblia, sabemos que hay un grave error en nuestro cristianismo. Hay unos que dicen, no, mi vida de oración es como el pez, pastor. ¿Cómo es eso? Nadie sabe cuándo el pez bebe agua, pero no se muere de sed. Hay gente que es así, nadie sabe cuándo ora, ni la esposa, ni los hijos, ni él sabe cuándo ora, pero su fe está intacta. Lo cierto es que no podemos acomodarnos a la idea de que la vida cristiana es una vida sin oración. Por esa razón el mensaje de hoy se llama Enséñanos a orar. Para muchos su vida de oración se resume, y esto es triste, queridos, a las oraciones colectivas que se tienen en los grupos, en las células, por ejemplo, o en las reuniones de domingo. No hay más adoración que aquella que compartimos cuando el equipo de alabanza comienza a cantar y a tocar. Pareciera que no hay más oración que aquella que haces cuando el pastor o el predicador te guía a orar. Esa es toda nuestra vida devocional muchísimas veces, y así se nos pasan años y estamos tristes porque no vemos respuesta a nuestra oración, porque nuestra vida de oración no está siendo efectiva y contundente. Ese tipo de vida de oración conduce a la ruina espiritual. Un creyente marchita su fe y fatiga su espíritu cuando no tiene una vida de oración avivada. Cuando su vida devocional, cuando su vida de oración es pasiva, la fe del creyente se va marchitando y cada vez más ves las cosas como el mundo las pinta que como Dios las ve. Repito eso, una persona que tiene una vida de oración equivocada, confundida, apagada, empieza a ver la vida más como el mundo la muestra que como Dios la ve. Empieza a decidir como el mundo quiere que decida y no como Dios quiere que decida. Empieza a hablar más como el mundo habla que como la voz de Dios se escucha. Porque la oración te permite conexión con el Señor, con sus pensamientos, con sus intenciones, con sus motivaciones y con sus proyectos. Una vida sin oración me desliga de los proyectos, me desliga de la voluntad de Dios, me desliga de su voz, me desliga de su presencia. No puedo gozar de los tesoros que tengo como hijo cuando la oración la he quitado del camino. ¿Por qué crees que los discípulos no pidieron a Jesús que les enseñara a predicar o a hacer milagros o a resucitar muertos, a tener pescas milagrosas por lo menos unas 2 veces por semana? Señor, yo creo que nuestros problemitas ahí se resuelven. Y muchos de nosotros, yo soy cristiano, yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. A mí lo único que me falta es platica. Pues yo soy buena persona. Y si yo tuviera platica, entonces yo creo que todos mis problemas estarían resueltos. Ese es el pensar de muchos. Si los discípulos hubiesen pensado así, hubiesen dicho, oye Señor, danos una pesquita como esa primera. Buena idea, excelente. Por lo menos unas 2-3 veces por semana resolvemos nuestros problemas. Ya nos convertimos, ya creímos en ti, por eso pasan milagros. Ahora lo único que necesitamos es más plática. Pero ellos no pidieron pescas milagrosas recurrentes. Ellos no pidieron que Dios les enseñara a resucitar a los muertos. Ellos no pidieron que Jesús les enseñara a predicar o a tener influencia sobre las personas para cambiar el mundo. Danos mayor poder, influencia para cambiar el mundo a tu forma, Señor. Los discípulos lo que pidieron a Jesús fue, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11 versículo 1 dice,
un día que Jesús estaba orando en cierto lugar, al terminar, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Enséñanos a qué? ¿A qué? A orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? ¿Por qué le pidieron eso y no otra cosa? ¿Por qué los discípulos le piden a Jesús: enséñanos a orar, y no le pidieron otra cosa que tal vez estaban necesitando? Porque se dieron cuenta que todos los resultados de Jesús se habían gestado en la oración. Los milagros los había conquistado en la oración. La provisión la había conquistado en la oración. La relación con el Padre la había gestado en la oración. Su carácter había crecido en la oración. Todos los resultados de Jesús eran productos de su comunión en oración con el Padre. Y los discípulos, entendidos, iluminados y eternos, enfurecidos y tranquilos, como la canción, entendieron que la oración era la clave para ser un creyente efectivo. La ruta del crecimiento espiritual, de la conquista en Cristo, es la oración, queridos. Pero no cualquier oración, sino una oración efectiva como la de Ana. Y yo quiero mencionar 7 características que tuvo la oración de Ana. O mejor dicho, que tuvo Ana y oró en función de esas características. Eso nos va a marcar la ruta. Y el ejercicio de hoy es que mientras yo voy nombrando alguna de esas características, tú la vas comparando con tu vida de oración, ¿vale? Es como si hicieras un checklist. Entonces la característica número 1 es tal: ¿la tengo o no la tengo? Sí, la tengo. Bien. La 2, ¿la tengo o no la tengo? ¿Lo estoy haciendo así o no? Entonces vas a decir bien. Y seguramente todos van a salir aprobados aquí. ¿Cierto? Se ríen. No, pastor. Ya la primera de la oración, ¿no? No es cierto. Escucha esto. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Dice lo siguiente. Ahí está la oración de Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 10. Dice lo siguiente. Ella, Ana, estaba profundamente angustiada y clamaba, oración, con amargura mientras oraba al Señor. Bueno, de todo eso, pastor, la amargura, esa sí la tengo. La oración no. Escucha, Ana clamaba con amargura, con aflicción, con dolor, con tristeza, con frustración, porque Ana no había podido tener hijos. Ese era su dolor. Su oración había sido constante, pero hasta este momento se nota un punto de frustración y de dolor y de amargura más intenso que en otras oportunidades. Entonces, la primera característica de la oración de Ana es que tiene una necesidad. ¿Cuántos tienen una necesidad? Vamos súper bien nosotros 4. Los demás no necesitan nada, no sé ni siquiera de verdad por qué están aquí. ¿Cuántos tienen una necesidad? Todos tenemos necesidades. El problema es que a veces no estamos conscientes de lo que necesitamos y que Dios quiere darnos. A veces incluso hasta nos inventamos necesidades. Pero en este caso no estamos hablando de una necesidad que a mí se me ocurre. Estoy hablando de una necesidad que despierta la conciencia de la ausencia de algo que nos hace más como Dios quiere que seamos. Me explico. Ana era una mujer que estaba destinada a cumplir un propósito eterno. Dentro de ese propósito estaba engendrar a un hijo llamado Samuel, que iba a ser profeta de Dios, el que iba a ungir al rey David, el que iba a ungir al rey Saúl. Iba a cumplir un propósito para el avance del reino. Pero resulta que ella tenía una necesidad. Su necesidad era un milagro porque era estéril. No había podido tener hijos. Sin embargo,
cuando ella descubre su necesidad, quizá tenía otras, porque si te pregunto, sé que vas a tener una lista de necesidades y no solo una, ¿cierto? Lo mismo seguramente pasaba con Ana, pero Ana expresó una sola necesidad, estaba por encima de las demás, y es porque esa necesidad era la ausencia de algo que le impedía cumplir el plan de Dios. La ausencia de un hijo le impedía cumplir el propósito de Dios. Ella necesitaba un milagro para que el plan de Dios se cumpliera. Ella necesitaba un milagro para que su vida y su existencia tuviese sentido. Y cuando ella descubre que necesita un milagro para darle sentido a su vida en Dios, entonces su oración se alinea con esa necesidad. Muchos de nosotros tenemos necesidades que básicamente no son lo que definen nuestra vida. Lo importante es que nosotros podamos en Dios descifrar qué es lo que Dios quiere darme y que no tengo los recursos para alcanzarlo. Esa es mi necesidad. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de su presencia diariamente, pero yo no tengo los recursos para comprarla. No tengo las capacidades para asegurarla. Yo necesito que Él se compadezca de mí y vengo a la oración y le digo, necesito tu presencia. Tu presencia es una necesidad para mí. ¿Qué necesito yo? Necesito, por ejemplo, que Dios dirija mis decisiones. Y yo no puedo obligar a Dios a que me hable, pero es mi necesidad, porque si Él no suple esa necesidad, yo no puedo obedecerle, porque no sé por dónde debo caminar. Entonces llevo mi necesidad a la oración. Señor, yo necesito que tú me hables. Si tú no me hablas, yo me voy a equivocar. Es muy probable que me equivoque, no voy a acertar, no voy a cumplir tu propósito porque voy a tomar decisiones erradas. Yo tengo una necesidad y es de escuchar tu voz. Entonces, el hecho de que yo pueda escuchar la voz de Dios es un milagro. Pero necesito que mi necesidad esté alineada, o mi petición esté alineada con el corazón del Señor, que me haga más como Dios quiere que yo sea. Lo segundo, aparte de tener una necesidad, necesitas tener una petición. Ya descifraste tu necesidad. Ahora debes ser objetivo en tu petición. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11 dice: e hizo este voto: oh Señor Dios Todopoderoso, si me miras mi dolor y respondes a mi oración dándome un hijo. Ana fue muy específica. Ella sabía que para continuar cumpliendo el propósito de Dios necesitaba un hijo. ¿Qué necesitas tú para continuar cumpliendo el propósito de Dios? La petición es el planteamiento que tú le haces a Dios. Es la demanda que le hacemos al Señor para que Él responda. Eso es la petición. ¿Todos tienen clara su petición? Número 3. El compromiso. La necesidad, la petición, luego el compromiso. Mira el compromiso de Ana. Primera de Samuel 1:11. Dice: yo te lo devolveré y será tuyo por toda su vida y jamás se cortará el cabello. Ana le dice: dame un hijo, es la petición. Y luego le hace una promesa y le dice: yo te lo voy a devolver, yo te lo voy a dedicar a ti toda su vida. No hay cambio en este negocio. Tú suples mi necesidad y yo toda mi vida voy a estar dedicándote mi casa. Mi hijo te servirá. Mi milagro va a ser para tu gloria y para la extensión de tu reino, no para enriquecerme a mí y para llenar mi propio corazón.
con las cosas de este mundo. Ana no estaba pidiendo algo solo para ella, sino para el reino. Por eso ella no titubeó cuando hizo un compromiso con el Señor. Muchas de nuestras oraciones son solo para nuestro deleite, pero no nos llevan a ningún compromiso con Dios. Difícilmente ese tipo de oraciones tienen respuestas positivas. ¿Por qué razón? Porque Dios no está en función de levantar nuestro propio ego ni nuestro propio reino. Dios nos llama de la perdición para que vengamos a su reino y nosotros vivamos en función de su reino. Ese es el desenfoque en nuestras oraciones. Por esa razón nos cuesta comprometernos con Dios, pero no nos cuesta pedirle. Si queremos tener oraciones efectivas, debemos saber que nuestro compromiso para cuando Dios responda es que con esa respuesta yo voy a honrar al Señor. Señor, es que estoy quebrado, estoy arruinado, bendíceme, dame una idea creativa para un negocio. Dios te da la idea creativa, estabas sirviéndole, estabas dedicándote al Señor, estabas honrándolo con tus acciones, con tu forma de caminar, estabas honrándolo con tus decisiones, con tu proyecto de vida, y de repente Dios te bendice con tu negocio y tú empiezas a crecer y tú empiezas a decir: Señor, pero es que ya ahorita no tengo tiempo para la célula porque como tú me diste ese negocio, debo ser responsable y cuidar el negocio. Y empiezas a fallar a la célula y el negocio te ocupa tanto en el día que terminas tan cansado que ya no estás orando. Y tú dices: gracias, Señor, porque me has bendecido. Gracias porque tu bendición no añade tristeza. Tengo una mejor cama donde recostarme, tengo mi familia con sus necesidades suplidas. Gracias porque me sacaste de la ruina y de la quiebra. Llega un punto donde la fatiga te abruma tanto que ya ni siquiera las gracias las das, porque ya se lo agradeciste, ya le agradeciste a Dios el colchón nuevo, ya le agradeciste a Dios que tu familia no tiene necesidades, ya le agradeciste a Dios que te proveyó, que te sacó de la ruina, ya Dios sabe que tú estás agradecido y ya ni siquiera las gracias puedes dar. Y tú dices: Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo soy un hombre de Dios, que soy una mujer de Dios, pero es que el domingo es el mejor día en el negocio, es el día donde más se vende. Es el domingo, yo voy a cambiarle al Señor el domingo. Yo de verdad me comprometo que yo voy a creerle, yo voy a orar. Dios sabe que Él está en mi corazón. Además, se te ocurre la brillante idea de que Dios no está metido en una iglesia. Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Es más, Dios está en mi negocio. Si Dios no estuviera en mi negocio, no prosperara de esa manera. Dios está aquí. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Y perdiste contacto con la palabra, perdiste contacto con el ambiente al que te debes exponer. Y tu corazón se va endureciendo de a poco. Y eso que un día fue un milagro y fue una bendición, en tu corazón carecía el compromiso y se convirtió en una piedra de tropiezo. Ana se aseguró de que su bendición no fuese así. Y dijo: lo que tú me des, con eso yo te voy a honrar. Dame un hijo y yo lo voy a dedicar a ti. El compromiso es mi disposición a aportar mi cuota en esta relación que tengo con Dios. Es demostrar que no estoy dispuesto a pedirle al Señor solamente, sino también a corresponderle. Característica número 4, va tachando, ¿cierto? La necesidad, sí la tiene. La petición, sí, ya la tengo clara. ¿O no? No, pero están como momificados ustedes hoy. El compromiso, número 4, la revelación. ¿La revelación de qué? A la única revelación que yo he tenido experiencia es la revelación del sexo del hijo mío cuando... Escucha bien, la revelación es tener conciencia de cuál es
tu promesa. La revelación es la seguridad de que el camino de mi oración es el correcto. Es la garantía de que lo que estoy pidiendo está alineado con los intereses de Dios y no con mis caprichos. Es la revelación lo que me hace consciente de su promesa. Pone su promesa sobre la mesa. Una promesa es la extensión del corazón de Dios para ti. Eso es la promesa. Es en palabras la extensión del corazón, del plan y de las intenciones de Dios para ti. Eso es una promesa. Primera de Samuel capítulo 1 verso 12. Dice, en adelante, dice: como Elí vio que Ana prolongaba mucho su oración y que movía los labios sin emitir sonido, pensó que estaba ebria. ¿Cómo te atreves a venir aquí borracha?, le dijo. Deja ya tu borrachera. No, Señor, contestó ella, no estoy ebria. Es que estoy muy triste y estaba derramando las penas de mi corazón delante del Señor. No pienses que soy una borracha. En ese caso, dijo Elí, alégrate entonces y que el Dios de Israel conceda tu petición, cualquiera que sea. Alégrate. Pasa de la tristeza a la alegría, del llanto a la sonrisa. Él le dice, alégrate y que el Dios de Israel conceda tu petición, cualquiera que sea. En ese momento, la palabra del sacerdote era la voz misma de Dios. Por esa razón, cuando Ana escucha al sacerdote decirle que era el momento del cumplimiento de esa promesa, que ella estaba asegurada, que la petición que ella estaba haciendo era justamente lo que Dios quería cumplir, en ese momento hay una razón para que la tristeza se vaya y venga la alegría, para que la frustración se vaya y venga la fe, para que la amargura se vaya y venga la paz. Era la voz de Dios diciéndole a Ana, yo voy a cumplir lo que me estás pidiendo. Esa es la revelación que debe tener cada persona que quiere orar por algo en específico. Yo recuerdo que una vez fui a una de las convenciones en enero en Bogotá y fui con mi mamá. Y mi mamá andaba conmigo y tal, y una de las líderes de la iglesia en medio de la multitud, fue algo extraño porque son, no sé, 15, 16,000 personas y no conoces a nadie, y una persona se nos acerca y dice, oye, disculpa, qué pena. Yo, ¿qué pena qué? Ay, qué pena, ¿será que usted me permite orar por ella? Ella es que es suyo y es su familia. Y yo le digo, sí, ella es mi mamá. Dice, qué pena, ¿será que usted me permite orar? Yo, claro, ¿cómo no? Adelante, por supuesto, ore por mi mamá. Y cuando va a orar me dice, pero antes yo quiero saber si usted tiene una promesa para ella. Una palabra que Dios le haya dado para orar en función de esa promesa. Mi mamá estaba, se le notaba ya que estaba un poco desgastada porque a mi mamá le diagnosticaron Parkinson. Entonces era difícil para ella caminar, los movimientos involuntarios se le notaban. Ella lo vio y dice, ¿tienes alguna promesa de Dios? Una promesa donde Dios te haya dicho que la va a sanar. Y yo digo, oye, bueno, así como que promesa, pero como yo sé Biblia, claro, por supuesto, Isaías 53. Y nos enseña todos los padecimientos de Cristo y que por su llaga nosotros fuimos curados. Aleluya. Y ella, ok, si esa es la palabra que Dios te dio, entonces voy a orar. Y fue y oró por mi mamá. Y yo decía, esa palabra fue la única que me acordé en ese momento, pero no era algo que Dios me haya dicho a mí personalmente, que para el caso de mi mamá tendría
esa promesa de sanidad. Y desde ese día mi vida cambió, porque comencé a pedirle a Dios una palabra, que Él me confirmara realmente si aquello por lo que yo estoy orando y haciendo fuerza y aplicando fe es su voluntad o no es. Porque de lo contrario estaríamos perdiendo el tiempo, estaríamos tocando una puerta que es una pared, estaríamos nosotros pidiendo oportunidades para que se abran puertas que Dios ha cerrado para nosotros. Es importante que nuestra oración esté acorde a su voluntad. Es importante que en nuestra relación con Dios podamos desarrollar el discernimiento, la capacidad de escucharlo y de entenderlo para saber si lo que estamos orando conviene o no conviene. De lo contrario, orarás por un montón de cosas que no van a llegar porque no son la voluntad de Dios y tú estarás culpando a Dios de que no respondió a tu santa oración. Ese es el peligro de no tener una relación con Dios y orar. Es que yo he orado y yo eso se lo he pedido a Dios, tengo años pidiendo, y hay que orar más. A veces no es la cantidad de oración, sino que lo que ores sea exactamente lo que Dios quiere. Ana estaba orando. ¿Hasta cuándo oró Ana? Hasta que recibió la promesa. Cuando Dios le dijo a través del sacerdote, el Dios de Israel te conceda tu petición, hasta ese momento llegó la aflicción de Ana. Ana ya tenía una palabra de Dios. Ana ya tenía una promesa. Ana ya tenía una revelación. Ya no estaba tratando de convencer a Dios de que le diera un hijo. Ana ya tenía una palabra de Dios. Y como conocía a Dios, sabía que Dios era fiel para prometer, pero también para cumplir. Y eso es lo que la iglesia debe abrazar como una verdad. Dios es fiel para cumplir todo lo que nos ha prometido, pero necesitamos saber lo que nos ha prometido. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Cuál es la palabra que tienes de parte del Señor? No te estoy preguntando cuáles son tus deseos, los que quieres presentar delante de Dios en oración. Te estoy preguntando cuáles son las promesas que Dios le ha dado a tu casa. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado para tus finanzas? ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado para tu llamado, para tu ministerio, para tu corazón, para tu carácter? ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado para construir el futuro que Él tiene para ti? Porque cuando tienes las promesas, entonces tienes la garantía de que todo va a estar bien. Cuando tú vas a comprar un artefacto, vas a comprar un aire acondicionado, te entregan una factura y cuando ya te están despidiendo, después que pagas y te sellan la factura, te dicen, esta es la garantía, no puede perderla. El artefacto tiene una garantía de 1 año. Si en 1 año presenta alguna falla X, usted puede traerlo y se le dará uno nuevo. Cuando usted lo abra, tiene una garantía de 24 horas por algún golpe o alguna ruptura que tenga. Y así funcionan las garantías. Cuando tú abres la caja en tu casa y el aire está partido por la mitad, tú lo tomas antes de las 24 horas, lo llevas porque tiene ciertas condiciones, lo llevaste y te lo cambian. Así funcionan las garantías. Ahora, la promesa de Dios es una garantía. Es una garantía de que aunque se te rompa la vida por cierto momento, tú puedes traer esa vida rota delante del Señor y Él te da una vida nueva, porque Él lo prometió y Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Por eso es importante una palabra de parte de Dios. Entonces Ana tenía una revelación. Lo quinto que tenía la oración de Ana era fe
y gratitud. Al principio solo tenía aflicción en su corazón, pero de aquí en adelante algo cambió en el corazón de Ana. La fe y la gratitud. Se eliminaron las quejas, el llanto de su corazón. Porque, mira lo que pasó. Versículo 18 dice: oh, gracias, Señor. Después que el sacerdote le dice que se cumpla su petición, dice: gracias, Señor, exclamó ella. Y regresó muy alegre. ¿Cómo regresó Ana? ¡Wow! ¿Cómo llegó? Amargada, triste, frustrada, deprimida. Pero ¿cómo se fue? Muy alegre. Y comenzó a comer nuevamente. Muchos dicen que Ana lo que tenía era hambre, pero no era así. Ana realmente regresó muy alegre porque se alimentó de la promesa. Ella llegó con una necesidad. Ella llegó con una petición. Ella llegó con un compromiso de que si Dios respondía a esa petición, entonces ella iba a responder a Dios. Pero cuando eso pasa, cuando Dios puede ver todo eso en el corazón de Ana, entonces Dios responde y trae la revelación y le dice: claro que sí, yo te lo voy a cumplir. Eso que me estás pidiendo es tuyo en el momento preciso. Es tuyo. Esa vida que me estás pidiendo, esa prosperidad que me estás pidiendo, esa multiplicación que me estás pidiendo, esa paz que me estás pidiendo, esa salvación que me estás pidiendo, esa restauración que me estás pidiendo, ese hijo, ese esposo, esa esposa que me estás pidiendo, eso es tuyo. Es lo que Dios le está diciendo. En ese momento, cuando Ana recibe la revelación, esa revelación saca la amargura, saca la tristeza, saca la frustración y trae la alegría, trae la fe, trae la gratitud. Se va la queja y llega la alabanza. Eso es lo que pasa cuando una persona recibe revelación. La revelación que produce la fe, que estimula la fe, es la seguridad de que sin importar lo que cueste o cuánta oposición se levante en el camino, se cumplirá, porque no hay nada que pueda estorbar a Dios cuando Él promete algo. Eso es orar con una revelación. El que ora con una revelación, ora seguro. El que ora con una revelación, agradece. El que ora con una revelación, ora con la frente en alto. El que ora con una revelación, ora desde la seguridad de que está hecho lo que está pidiendo, y no desde la aflicción de que será posible que Dios lo haga. No, oras con fe, oras desde otra posición. La característica número 6 de la oración de Ana es la adoración. Versículo 19 comienza diciendo así: el día siguiente toda la familia se levantó temprano y fueron al santuario a adorar al Señor una vez más. Se levantaron muy temprano y fueron ¿a qué? A adorar al Señor una vez más. La adoración no tiene que ver tanto con la música que podían tocar o cantar en ese momento. La adoración tiene que ver con la forma en que vivo al Señor, con la forma en que le pertenezco a Dios. Realmente eso es la adoración. De hecho, la primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia, no había música, ni instrumentos, ni cantantes. Cuando la Biblia habla por primera vez de la adoración, habla de un sacrificio. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, porque Dios se lo había pedido. Entonces la adoración tiene que ver más con la obediencia que con la música. Con la música podemos expresar nuestra devoción, nuestra adoración, pero no es la música en sí la adoración. La adoración es la vida de obediencia que puedo tener para el Señor. Y Ana, con esa revelación, vivió una vida de adoración.
Una persona que tiene una revelación de quién es Dios y de sus promesas, una relación con Dios donde puede escucharlo, es una persona propensa a decidir de esta manera, a vivir una vida para el Señor y no para sí mismo. Y la séptima característica de la oración de Ana es la acción. Todos sabemos lo que dice Santiago, que la fe sin obra es muerta. La acción es la ejecución de tu plan para caminar en aquello que pediste. La acción corresponde a las decisiones tomadas de acuerdo a lo que ya viene, a lo que ya te fue prometido, a lo que ya se te fue revelado. Es la obra que haces por el estímulo de la fe que recibiste. Tú recibiste la convicción porque Dios te lo prometió y eso te llevó a accionar. Eso es la obra. Cuando tú caminas en la promesa, entonces tú demuestras que lo que estás creyendo realmente está gobernando tu vida. Mira lo que dice el versículo 19 y el 20. Entonces regresaron a su hogar en Ramá, y cuando el Caná, que es el esposo de Ana, durmió con Ana, el Señor se acordó de su petición. Porque Ana accionó, no iba a pedir un muchacho y se le iba a negar al marido. No, acción, diga conmigo acción. Todas las mujeres casadas digan acción. Todos los hombres casados digan amén. Ok. El Señor se acordó de su petición. Pasado el tiempo, ella tuvo un hijo y le puso Samuel, pedido a Dios, porque como ella dijo, se lo pedí al Señor. La acción es la evidencia de que tu petición fue hecha desde la fe y no desde la desesperación. La acción es la evidencia de que tu oración está sustentada en la fe y en la dirección del Señor, y no solamente en el anhelo de tus propios caprichos. Todo hombre o mujer que no acciona en pro de lo que está orando, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. La oración se complementa con la acción. Señor, yo quiero que tú me uses para tu gloria. Pero no lees la escritura. ¿Dónde vas a encontrar dirección? Yo quiero, Señor, que tú me uses en la alabanza, pero no se ha hecho ni un cursito de guitarra. Yo quiero, Señor, que tú me uses como predicador, pero nunca lees, no siquiera te gusta leer y consideres que eres una persona que no te gusta la lectura. Y el que no lee no sabe qué hablar. O sea, la fe sin obra no funciona, no cuadra. La oración, la fe está casada con la obra. Señor, provéeme mi esposo. Hasta desodorante le cuesta echarse. Ana, no. Puede que venga, Dios te proveyó el esposo. Cuando llega dice, no, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y esto no está tan agradable como yo creo. Realmente, si estás orando para que Dios te provea la persona correcta, el hombre correcto, la mujer correcta, necesitas accionar. Y no estoy diciendo con esto que ahora todos los jovencitos van a enamorar a todas las solteras de la iglesia, porque la fe sin obra es muerta, porque no hay nada del camino de fe en ser un picaflor y un mujeriego. En tu integridad, en tu santidad, en tu consagración, tú puedes caminar y accionar. Yo recuerdo que cuando yo vi a mi esposa,
yo primero llevé a oración mi sentimiento. Ya yo sabía que sentía algo, sabía que se me estremecía todo el cuerpo por dentro cuando yo la veía. Y yo fui y le dije, ¿sabes qué, pastor? Me está pasando esto. No quiero equivocarme, no quiero cometer un error. Y lo mismo le decía al Señor, Señor, yo no quiero equivocarme, yo no quiero elegir mal, yo quiero que tú me dirijas. Después de someter esa oración y de tener esa revelación y saber que ella era la persona, después de haberlo traído delante del Señor, yo mismo soy, dije. Un día mi primera acción, para que ella se diera cuenta de por dónde iban los tiros, fue que compré unos chocolates y los dejé en una silla de la iglesia porque yo me tenía que ir. Entonces le envió un mensajito y le dije, ¿sabes qué? Te dejé algo en aquella silla. Y ella me cuenta que ella cuando ve el chocolate allá en la silla. Pero la silla era como un costado donde yo sabía que la gente no iba a venir, sino que por aquí se sentaban los pastores cuando venían a predicar y todo eso. Yo dirigía la alabanza, pero yo estaba haciendo un posgrado y cuando yo terminé la alabanza yo me fui y le dejé el chocolate. Ella lo ve, muy agradecida, muy impactada, supongo yo. Y resulta que la pastora iba a predicar ese día y la pastora se sienta en las sillas donde estaba el chocolate. Y la pastora se sienta, mira el chocolate y se guardó su chocolate. Se lo comió antes de subir a predicar. ¡Qué pastora! Y tú la viste cuando abrió el chocolate y blacatán. Bueno, el punto es que la fe sin obra es muerta. Esa fue la primera acción. Ya después de esa vinieron otras más estratégicas, bien pensadas. Yo le decía, y de repente me echaba hacia atrás un poquito y decía, bueno, pero no entiendo. Claro, eso era ahí haciéndome el interesante, que no viera que yo estaba babiado ahí por ella. Hasta que funcionó, hasta que el Señor me cumplió la promesa que me dio. Y hoy ya llevamos casi 15 años de matrimonio, 2 hijos y los que vengan. Soñamos juntos, creemos juntos. Pero si yo no hubiese accionado, si yo no hubiese tomado ciertas medidas en base a lo que Dios me había guiado, probablemente la respuesta a mi oración no se hubiese dado como se dio. Si estás orando por una familia, si estás orando por un empleo, por una empresa, por un proyecto, por tu célula, por tu equipo de 12, por tu liderazgo, por tu llamado, por lo que sea que estés orando, asegúrate de que tengas la promesa de Dios. Eso te dará paz en medio de la oración. Hay gente que ora y se siente peor después que ora, porque como no ve resultado, ni siente que Dios lo escucha, entonces su propia oración lo frustra. Vas a orar, ay Señor, yo otra vez aquí pidiéndote esto y dame esto, pero dámelo Señor, ya llevo mucho tiempo, y te paras. Ay mi amor, ¿y qué estabas haciendo? No, estaba orando por, tú sabes eso que le estoy pidiendo al Señor. Ay, ¿cómo te fue? No, pues bueno, vamos a ver, si Dios quiere. Y te paras con la misma angustia. Esa angustia es la ausencia de la promesa de Dios. Dios quiere que tú puedas escucharlo. Dios quiere hablarte, susurrarte al oído. Por eso el salmista dijo, tú amas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Dios quiere hablarte. Dios quiere seducirte a la relación con Él y ahí enseñarte la sabiduría, enseñarte su voluntad, enseñarte su corazón. Y que cuando vayas a orar, tú vayas a presentar una petición y puedas decir, Señor, así como me lo dijiste, yo quiero que se cumpla. Así como tú me lo prometiste, hoy vengo a traer esa promesa delante de ti. Vengo a agradecerte,
vengo a decirte que tengo paz, porque aunque no se ha cumplido, tengo la garantía que es tu palabra, y sé que todo va a terminar bien. Sé que mi familia va a estar bien. Sé que mis finanzas van a estar bien. Pase lo que pase. Sé que no importa que aunque el mundo se caiga en pedazos, yo voy a estar de pie, porque tú me dijiste que tú eres mi sustento, Señor, que tú eres mi proveedor. No importa cuántos me ataquen, tú me dijiste que así como Jerusalén está rodeada de montes, así, Señor, tú me has rodeado y eres mi escudo para siempre. No importa, Señor, cómo estén hoy decidiendo mis hijos, pero tu palabra me dice, tu promesa me enseñó que la generación de los justos será bendita en la tierra, y mis hijos están seguros en ti, Señor. Yo creo en tu promesa y eso me da paz. Tengo paz, descanso en ti. Es distinto cuando tenemos una vida de oración así. Cuando tenemos una vida de oración fundamentada en lo que escuchamos de Dios, no estamos sufriendo por si Dios va a contestar o no. Sabemos que está garantizado el cumplimiento de sus promesas. Sus respuestas para nosotros, dice la Escritura, son sí y amén. Sí y amén. No a todas nuestras peticiones, sino a las que están alineadas con su corazón, con su voluntad. Queremos ser una iglesia poderosa, hombres y mujeres de poder, donde el poder de Dios se manifieste. Ahí está. Elcaná tenía 2 mujeres. Ay, pastor, gloria a Dios, esa es mi revelación. No, eso era en la ley. El tipo tenía 2. Una de ellas era Ana. Ana era la que él amaba, pero no tenía hijos. Y la otra esposa era la que tenía hijos. Y resulta que dice la Escritura que Ana siempre era vituperada por su rival. Siempre se burlaba de ella. Ah, tú la que no tienes hijo, ¿quién sabe qué te pasará en esa matriz? Desdichada, infeliz, no eres útil para esta familia, no eres útil para tu marido, no puedes ni siquiera engendrar hijos, no puedes cumplir el propósito de Dios, serás borrada para siempre de la faz de la tierra cuando mueras, porque no hay nadie en quien puedas depositar y dejar un legado. Esas eran las acusaciones sobre Ana constantemente, las burlas sobre Ana constantemente. Ana nunca se defendió. Ana nunca fue que dijo, esta la voy a mochar. No. Ana solo estaba triste hasta el día en que comenzó a recibir las promesas. Lo que te quiero decir es que todas esas tristezas y frustraciones que has tenido por oraciones no respondidas se van a acabar en el momento en que quieras escuchar al Señor. Dios está dispuesto a hablarte. Dios no solamente le va a hablar al líder, al que predica, porque como tiene que predicar, pues Dios tiene que hablarle. Dios quiere hablarle a sus hijos. La voz del Padre es para los hijos y el oído de los hijos es para el Padre. Dios quiere hablarte, pero ¿cómo si yo no sé? No tienes que aprender, solo tienes que querer escuchar su voz. Tienes que desearlo con todo tu corazón. No es algo que tú puedas aprender con una regla. Escuchar a Dios es algo de lo que Él se va a encargar. Y cuando Él se encarga de que tú lo escuches, también se encarga de que tú lo entiendas. Así que no te preocupes, solamente ocúpate en estar con Dios, en tener una vida de oración. Que cuando Dios vaya a hablar, tú no estés viendo TikTok. Que cuando Dios vaya a hablar, tú no estés distraído.
solo trabajando y trabajando y trabajando. Que cuando Dios quiera hablar, tú puedas estar allí con un corazón atento para escuchar su voz. Que no sabes cómo hacer que Dios hable, que no sabes cómo entenderlo, no nos compete, no nos corresponde. Cuando Él habla, Él se encarga de que entiendas. Si no, sería injusto, no serviría de nada que hable si no nos hace entender. Dios da el entendimiento, pero quiere a una iglesia que esté dispuesta a escucharlo. Es que yo soy malo, todos lo somos. Es que yo no merezco escuchar su voz, nadie lo merece. Es que yo no sé escuchar su voz, nadie ha aprendido. Él se encarga. Y si Él dice que tú eres su hijo, tus pecados no pueden cambiar eso. Tu pasado no puede cambiar eso. Tu maldad no puede cambiar eso. No hay maldad que la misericordia de Dios no pueda perdonar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y no hay pasado que el amor de Jesús no pueda borrar para siempre y darte una vida nueva donde puedas escucharlo. Así que, iglesia, a partir de hoy, que seamos una iglesia que escuche a Dios, una iglesia que ore. No solo que espere lo que otro puede orar. Es que yo quiero que el pastor ore por mí, y eso está muy bien, yo quiero orar por ti, pero mi oración nunca va a suplantar la tuya. Siempre va a ser mi oración por ti. Y no te estoy diciendo que no vengas y no pidas oración. Claro que sí. Y la Biblia dice, orad los unos por los otros. Y eso está bien. Pero Dios quiere que tú puedas escucharlo, porque no siempre estaré ahí y tú siempre tendrás que orar. Amén. ¿Cuántos se disponen hoy a orar mejor? No se trata de que lo hagas más. Bueno, si no oras, pues sí, ora más. Se trata de que lo hagas mejor a partir de ahora. Y todo el que ve resultado en algo quiere hacerlo más para ver más resultados. Ponte de pie y vamos a